Ya. A ver, buenas tardes, estimados estudiantes. Espero que se encuentren muy bien de salud junto a su familia, siempre cuidándose. Entramos a una nueva semana de estudio del 5 de julio al 9 de julio de 2021. Recuerden que la clase pasada estamos viendo el Imperio Romano de Occidente y Oriente, ¿verdad? Entra a su decadencia por varios motivos políticos, económicos, sociales. Y luego tenemos la división del imperio. ¿Por qué se divide? Por su gran extensión. ¿Por quién fue dividido? Por el sucesor de Constantino llamado Teodosio. Teodosio tenía 2 hijos y dejó a sus 2 hijos la responsabilidad de estos imperios. A un hijo llamado Arcadio le deja fue el emperador de Oriente y Honorio del imperio de Occidente. El imperio de Occidente entró en grandes crisis por la serie de invasiones que sufrió a través desde el año 410, en que fue invadida por los visigodos. Luego entró como caudillo el bárbaro Odoacro, quien depuso al emperador romano Rómulo Augustulo, un niño de 10 años, que era como emperador. Entonces, este hecho marca el final de la Edad Antigua y abre un nuevo periodo en la historia de la Edad Media. Eso en cuanto al imperio de Occidente. En el imperio de Oriente, en cambio, cuya capital va a ser la llamada Bizancio, que luego cambió su nombre en honor al emperador Constantino y fue llamado Constantinopla. Actualmente se llama Estambul. Pero en cambio el Imperio Romano de Oriente, también llamado Imperio Bizantino, llegó a su máximo esplendor en el siglo VI, cuando conquistó parte de las tierras del Mediterráneo occidental. Pero más tarde, este imperio de Oriente va a desaparecer por la invasión que sufre por los turcos en el siglo XV. Bien, hemos visto un poco sobre lo que hemos dado a grandes rasgos de lo que estamos viendo sobre el imperio bizantino. Luego tenemos, al formarse el imperio de Oriente, sí, cuya capital va a ser Constantinopla, actual Estambul, pero también vamos a ver cómo entra en decadencia el fin de este imperio. ¿Por qué entra en decadencia a partir del siglo XI a XI? El imperio empezó a entrar en decadencia por varias causas. Por varias causas. Ya. A partir del siglo XI, el imperio empezó su decadencia por varias causas. Una de ellas fue la presión de árabes y turcos. Los árabes conquistaron las provincias más ricas, que eran Egipto, Palestina y Siria, lo que agravó la crisis económica. Y los turcos se convirtieron en enemigos de Bizancio. Otra causa, tenemos la crisis económica de este imperio. ¿Por qué? Porque propiciada por las continuas guerras que limitaron el rendimiento agrícola y afectaron el comercio. Además, las rutas marítimas fueron controladas
progresivamente por mercaderes italianos. Las consecuencias fueron la despoblación rural, pues los campesinos emigraron a la capital y el ejército se debilitó debido al elevado costo de mantenimiento que significaba para el Estado. ¿Qué pasó con todo esto? Progresivamente el imperio fue cediendo territorios hasta que en 1453 las tropas turcas se apoderaron de la capital. Sabemos que la capital era Constantinopla, último reducto bizantino. El imperio fue liquidado después de 1000 años de existencia. La religión cristiana impregnó la vida política, social y cultural. Políticamente fue un estado teocrático, es decir, el emperador era considerado el representante de Dios en la tierra. La sociedad estaba jerarquizada, o sea, se distinguían varios grupos sociales: esclavos, campesinos, comerciantes, miembros del ejército, clero y nobleza. En el rango superior figuraba el emperador, rodeado de lujo. La base de la economía era la agricultura, con la explotación del latifundio. También destacaba la manufactura de tela. Bien, aquí tenemos una de las actividades. Yo les he puesto el mapa del Imperio Bizantino. ¿Cuál era la extensión del Imperio Bizantino? Aquí tenemos el Imperio de Occidente, cuya capital era Roma, y acá tenemos el Imperio de Oriente, cuya capital era Constantinopla, actual Estambul. Ahora, aquí tienen unas actividades que dice: observa el mapa. ¿Qué territorios ocupó el Imperio Romano de Oriente? ¿Qué territorios conquistó Justiniano? ¿Y qué zona dominaba el Imperio Bizantino en el siglo XIII? Ya. Como vemos aquí en el mapa, ustedes van entonces a mirar qué territorios ocupaba el Imperio de Oriente. Sabemos que ocupaba territorios tanto de Oriente como de Occidente. Ya, de Oriente como Occidente. Ya. Aquí le indica también ahí la nomenclatura del mapa. Dice las rayitas, la división del Imperio Romano, el color vivo, que es el color amarillo, Imperio Bizantino en la llegada de Justiniano. Mire cuánto llegó el emperador Justiniano, cuánto era la extensión del Imperio Bizantino. En la parte oscura, gris, dice pérdidas territorio conquistado por Justiniano. ¿Ya? Y luego tenemos pérdidas de territoriales en el siglo VII. Pérdidas territoriales en el siglo VII. No más opaco. Ya. Y luego tenemos el Imperio Bizantino a inicios del siglo XIII. Ya. Bien, entonces tenemos las actividades que dice: observa el mapa, qué territorios ocupó el Imperio Romano de Oriente, qué territorio conquistó Justiniano, qué zona dominaba el Imperio Bizantino en el siglo XIII. Y la segunda pregunta dice: causas de la decadencia del Imperio Bizantino. Entre las causas, como hemos visto, tenemos la presión de árabes turca, la crisis económica, la política y la sociedad. Ya. Bien, señores,
Esto corresponde a la clase de esta semana sobre la decadencia y fin del imperio de Occidente o bizantino. Bien, señores, les agradezco mucho su atención y realicen las actividades de vida. Gracias.